Buenos días, soy María Bustamante. La economía global ha sido duramente afectada por la propagación del coronavirus, y uno de los sectores más golpeados es la industria de la aviación. Veamos a continuación. El virus viajó prácticamente por vía aérea, lo que provocó que hubiera un cierre drástico de los aeropuertos a nivel mundial. El sector había experimentado una drástica caída en el tráfico de pasajeros por el temor que tienen las personas de contagiarse al viajar, provocando así que la demanda disminuyera. También disminuyó significativamente por las medidas restrictivas de los países y por propia decisión de los pasajeros. A la par, la oferta de varias aerolíneas en algunos países también se ha reducido sustancialmente. Por ejemplo, la salida de Avianca en nuestro país ha significado una reducción en la oferta local. Adicionalmente, varias aerolíneas han reducido los destinos que solían tener para quedarse con los destinos con mayor flujo de pasajeros y concentrarse en los destinos que sí son permitidos. La pandemia ha significado una caída del 80% en los ingresos de la empresa de Avianca. Asimismo, la TAM, la aerolínea más grande de América Latina, se acoge a la ley de bancarrota de Estados Unidos por el impacto económico del coronavirus. La decisión se dio como medida emergente ante el daño de finanzas de la aerolínea, nacida de la fusión de la chilena LAN con la brasileña TAM en 2012, que ha dejado la cancelación de vuelos por la pandemia del nuevo coronavirus. Transformarse o desaparecer es el dilema que sufren muchas aerolíneas en Latinoamérica, obligadas por la pandemia a un proceso de cambio, que incluye reducción de rutas, firma de alianzas, recuperación de liquidez y búsqueda incansable de la fidelidad de sus clientes. Hay un desequilibrio de mercado, puesto que al principio el tráfico de pasajeros se redujo y los productores se vieron obligados a reducir la oferta. Actualmente, con la apertura de los aeropuertos y algunos vuelos, la oferta aumentó, pero hay poca demanda, ya que hay restricciones y limitaciones, y ahora las personas que se encuentran viajando son más por necesidad. De acuerdo con el economista Luis Urteaga Fonseca, se estima que los ingresos de las aerolíneas han tenido una caída de 113.000 millones de dólares. También nos mencionó que se estima que para que el sector aéreo internacional pueda reactivarse y seguir adelante y no se vengan una serie de quiebras de procesos de liquidación por parte de las compañías, se necesita inyectar un promedio de 80.000 millones de dólares para que el sector no se paralice y no se vea afectado tal cual los expertos están proyectando. De acuerdo con el economista Diego Sánchez, la mejor estrategia que pueden usar ahora las empresas es hacer uso de sus recursos económicos y enfocarlos en las medidas de seguridad para que los pasajeros vuelvan a tener esa confianza de viajar, hasta que la vacuna sea aprobada para su uso. Esto generaría mayor demanda de pasajeros. Por el lado de la oferta, las aerolíneas irán mejorando financieramente con el refinanciamiento de sus deudas, lo cual les va a permitir tener un respiro económico y seguir operando hasta que progresivamente puedan llegar otra vez a la oferta que tenían pre-COVID-19. Todo depende de cómo se va manejando la pandemia a nivel mundial, para que así el sector aéreo internacional vuelva a tener el dinamismo que tuvo antes de esta crisis. Les paso con mi compañera Gabriela. El sector aéreo pertenece a un modelo de mercado que es el oligopolio, puesto que según la teoría microeconómica cumple las características del mismo, las cuales son pocas empresas, de las cuales son grandes. Según un reporte elaborado por el Diario del Comercio, actualmente las empresas que se dedican a brindar el servicio aéreo en nuestro país son American Airlines, Sky Airlines, JetSmart, Viva Air Perú. Otras empresas como Avianca Perú se declararon en quiebra debido al brote por coronavirus, y si bien la TAM en un primer inicio se declaró en quiebra, actualmente está retomando los vuelos en nuestro país. Otra característica del mercado que es el oligopolio son que las barreras de entrada son relativamente altas, y bueno, estas están determinadas por regulaciones del Estado peruano. El Estado ha mostrado una tendencia intervencionista a lo largo del tiempo en este mercado para poder evitar la competencia desleal. También, a pesar de haber flexibilizado el tema de barreras de entrada legales, aún existen normas vigentes que impiden el libre acceso del mercado, como por ejemplo que el 51% de capital social de la empresa debe ser de propiedad privada. Asimismo, otra barrera de entrada son que los costos de inversión para ingresar al mercado aéreo suponen costos demasiado elevados para tener la infraestructura necesaria. A continuación les pasaré con mi compañera Brenda. Gracias compañera por el pase. Hoy les presentamos. La tasa de desempleo es en un 8.8% en nuestro país en el último trimestre. Asimismo, hacemos referencia a que el Grupo Activa de Transporte Aéreo calculó que más de 46 millones de puestos de trabajo se redujeron durante la pandemia en este sector.
ya que por muchas empresas quebraron, como fue el caso de LATAM, de Avianca. Asimismo, otras empresas decidieron despedir a estas personas ya que no podían pagarles o simplemente por la reducción de aforo ya no habían tantos vuelos y no era necesario estos empleados. Por otro lado, si bien nuestra tasa de desempleo hace referencia de una manera global, podemos decir que muchas de estas personas son del sector aéreo, ya que fueron el sector más golpeado en esta pandemia. Por otro lado, según el economista que entrevistamos, nos dijo de que más del 25.000 de personas hoy por hoy ya desistieron de buscar trabajo, ya que no hay una oferta de trabajo en los puestos que ellos necesitan. Por otro lado, nuestro país todavía no se recupera del nivel de empleo, ya que todavía muchas empresas siguen muy afectadas, sobre todo el del sector aéreo internacional. Y bueno, le damos pase a nuestra compañera Milagros. Las consecuencias económicas debido al COVID-19 se empezaron a notar en el primer trimestre del presente año, en el que el PBI se redujo en 3,5%, siendo el segundo trimestre el que tuvo la mayor caída, siendo de 29,8%. Mientras que en el primer gráfico se aprecia que a valores constantes de 2007, los efectos de la pandemia provocaron que el nivel del PBI en el segundo trimestre del 2020, a resultado de cuarentena y el cierre de los negocios, incidieran negativamente en el aparato productivo de la economía y el empleo, sea semejante al nivel alcanzado en el segundo trimestre del 2010. En el segundo gráfico se visualiza que ambos escenarios se relacionan con enfoques distintos, puesto que el segundo trimestre del 2010 el PBI de la economía alcanzó un crecimiento del 9,5% respecto a similar periodo del año anterior, producto de la recuperación de la economía que se vio perjudicada por los efectos de la crisis financiera del año del 2008. Según el segundo entrevistado, economista Henry Mesa, si bien es cierto que se esperaba que el próximo año el PBI refleje una recuperación en la economía, en caso de que exista un rebrote, esto causaría el cierre de los mercados internacionales y, por consecuencia, una nueva recaída del PBI. A continuación, les pasaré con mi compañera Vanessa. Por parte del PBI, vemos que se ha disminuido y podríamos esperar de que se aplique una política monetaria expansiva para así incentivar la inversión y el consumo. Por parte de niveles de empleo, se puede ver que a nivel general la población ha disminuido porque la tasa de mortalidad se elevó. Y entre la población económica activa se ve que muchos empleados pasaron a ser desempleados, dado que muchas aerolíneas cerraron. Pero entre estos desempleados no se encuentran personas completamente desempleadas, sino aquellos que ejercen un empleo pero no es su profesión. Respecto al mercado, se puede ver que muchas aerolíneas llegaron a cerrar, pero aún queda muy lejos la posibilidad de que pase de ser de un mercado oligopolio a un mercado monopolio. Por otro lado, el poder en el mercado sí se vio modificado, ya que existe la hipótesis de que las aerolíneas regionales pasen a tener mayor poder en el mercado que las internacionales, dada la incertidumbre en los reglamentos internacionales. Por último, debido a la caída en la oferta y demanda, se espera un incentivo por parte de las aerolíneas para así aumentar la oferta, como por ejemplo reducción en los pasajes aéreos o promociones.